Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos infinitamente a Dios darnos una vez más la oportunidad de estar en este medio para llevar la enseñanza de la palabra, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Estamos trabajando en el libro de Gálatas. Oramos a Dios para que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se revele a sus corazones de manera que esta palabra sea efectiva en sus vidas y que sean enriquecidos con esta verdad que se revela a través de la palabra. El Espíritu de Dios transforma esta palabra en una palabra poderosa para que su corazón sea confortado, restaurado, para que su fe crezca, para que sea bendecido por esta palabra, porque dice que ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada, porque es la palabra viva del Señor. Bendecimos sus vidas y damos gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, CISA, La Verdad TV, donde cada semana estamos publicando enseñanzas bíblicas para la edificación de la iglesia. En esta ocasión continuamos con el libro de los Gálatas. Estamos en el capítulo 4 que iniciamos en la última lección que tuvimos, donde el apóstol está hablando de la condición de esclavo y la condición de un heredero, para que nosotros hoy, la iglesia de Cristo, podamos comprender que nuestra liberación de la esclavitud y nuestra filiación, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de heredero de Dios son los derechos que tenemos de ese nuevo nacimiento que tuvimos en Cristo Jesús. O sea, esa nueva filiación de hijo, de heredero, la recibimos a través de Cristo. Y son cosas que como iglesia debemos estar viviendo y disfrutando cada día en nuestra vida cristiana. Entonces, si somos hijos, somos herederos, nos dice la palabra. Y que en primer lugar plantea que somos liberados de la esclavitud, nos declara que somos sus hijos, luego dice que somos hijos por adopción, somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos de Dios, somos hechos herederos. El apóstol Pablo continúa en este hermoso capítulo 4 de Gálatas, hablando de esta nuestra condición. A partir del versículo 18 dice: pero entonces, en efecto, cuando no conocíais a Dios, que sirvió a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. La esclavitud es natural cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a esas cosas que no son dioses. Dice, cuando no conocían a Dios, que servían a lo que por naturaleza no son dioses, sino que eran cosas, eran rudimentos. Pero el apóstol Pablo dice, esa forma de esclavitud viene de forma natural. Por naturaleza, sin Dios somos esclavos. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, conociendo a Dios. Y más bien, no solo que nosotros conocemos a Dios, sino que somos conocidos por Dios. ¿Cómo es que vamos a volver de nuevo a buscar esa condición de esclavo? El apóstol Pablo le quiere decir, ¿por qué alguien que conoce al verdadero Dios y que ha sido puesto en libertad, por qué busca ahora ponerse bajo la esclavitud? Entonces le está diciendo, esto es lo que los Gálatas estaban haciendo. Después de haber conocido a Dios, después de haber sido conocido por Dios, estaban queriendo volver a ser esclavos. Y eso hoy hace muchas personas
en la iglesia de Cristo hoy, que después de conocerle, siguen buscando los rudimentos del mundo para volver a andar en esclavitud. Los Gálatas no estaban recurriendo a un nuevo error, pero sí volviendo a una vieja manera de vivir. Entonces, la idea de una relación de las obras con Dios. Entonces, buscaban cómo ganar el favor de Dios a través de las obras. Y él habla de que estos son rudimentos pobres y débiles. Estos elementos que el mundo puede ofrecer para atraer en nuestra naturaleza de esclavo, dice que son débiles porque no ofrecen ninguna resistencia, sino que son miserables porque no otorgan ninguna riqueza, no otorgan ningún bienestar, no otorgan una vida. Lo único que puede hacer estos rudimentos pobres y débiles, dice el apóstol Pablo, es traernos de nuevo a la esclavitud. ¿Por qué? Los falsos maestros entre los Gálatas exigían la observancia y las celebraciones de los días, los meses, los años y las estaciones que el apóstol Pablo menciona aquí. Ustedes están guardando días, meses, estaciones, los años y otros asuntos legalistas, actuando como si esto los llevaría a un plano más elevado de espiritualidad en Dios. Pero todos estos elementos pobres, débiles, y del legalismo que ellos traen, que ellos estaban tratando de practicar, el apóstol Pablo una y otra vez, a través de la palabra, le comprobaba que lo estaba devolviendo a la esclavitud. El temor del apóstol Pablo en esta ocasión es que la atracción hacia el legalismo significaba que su trabajo entre los Gálatas, entre las iglesias de Galacia, a la cual él dirigía esta carta, no serviría para nada, o que haya sido un trabajo en vano, todo lo que se había logrado al predicarles sobre la gracia y lo que habían avanzado en el conocimiento de esta gracia y en el reconocimiento de Cristo como único Salvador, como el único Redentor, que el apóstol Pablo está diciendo, todo esto que hemos recorrido en este camino de la gracia, si empiezan a observar y a vivir de acuerdo a estos rudimentos débiles y pobres del legalismo, lo que se ha hecho en la obra ha sido en vano. Ese era el temor de Pablo. Al final de esta sesión, el apóstol Pablo pone una elección ante los Gálatas y ante nosotros. Podemos tener una vida libre, una relación con Dios y Padre amoroso basado en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y que nosotros estamos en Él por lo que Jesús hizo. Dice que le conocemos, pero que Él nos conoce. O podemos tratar de agradar a Dios con nuestros mejores esfuerzos, manteniendo reglas como lo que viven en el cautiverio, como lo que son esclavos, no como hijos. Vivir de esta manera hace que todo el evangelio sea en vano, lo que el apóstol Pablo está explicando. Continúa diciéndole, hermanos, yo le exhorto a ser como yo, porque ser como vosotros no me ha dañado en absoluto. Y para muchos de nosotros hoy en día son palabras que parecieran extrañas. ¿Cómo puede exhortarlo el apóstol Pablo a que sean como él? ¿En qué sentido? En caso de que solo los señalara Jesús, ¿de qué manera deben los cristianos de Gálatas ser como Pablo? Porque en lugar de decirle, sean como Jesús o sigan a Jesús, ¿en qué él le está diciendo, sean como yo? Pablo le está diciendo, porque yo hice como vosotros. Pues él le puede decir a los cristianos de Galacia que cuando se trata de legalismo, él dice, yo sé dónde ustedes están, porque yo estuve ahí. Yo solía vivir toda una vida tratando de ser aceptado por Dios a causa de la obra que estaba haciendo, porque fue lo que el apóstol Pablo vivió y fue de donde Dios lo rescató, donde él estaba haciendo cumplir los rudimentos de la ley, aún por pena de muerte a quien no la cumpliese. En ese sentido, el apóstol Pablo, yo me hice como vosotros. Y dice, yo estuve ahí en un callejón sin salida, donde estaba esclavo
de estos rudimentos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, les exhorto a ser como yo. ¿Por qué? Porque él había vivido esto y él había decidido salir de esa condición. Entonces, era como decirle, Pablo está utilizando esta palabra como para que ellos puedan pensar en la condición y el dolor que se sufre en esa vida de esclavo. Pablo le asegura que este no era un caso en absoluto. Pablo quiere que reciban ese derecho, ese propio bien, para que tengan una vida en libertad. Entonces Pablo, en los primeros versículos, donde él está hablando que en esa defensa de la fe, Pablo dice que como pastor, amante y apasionado, porque el evangelio de la gracia sea predicado y sea vivido de acuerdo a lo que dice la palabra, no a lo que dicen los rudimentos y enseñanza de hombre. Él está haciendo un llamado a la iglesia, que él, a pesar de que venía de esta condición, pudo reconocer la gracia de Dios sobre su vida y que cuando él cambió esa condición de esclavo para vivir en la gracia, dice, no me ha dañado en lo absoluto, más bien estoy en libertad, más bien estoy viviendo una vida plena en Dios. En eso que él le dice, sean como yo, le exhorto a que sean como yo. Continúa, usted sabe que a causa de enfermedad física, les anuncié el evangelio al principio, y a mi juicio que tenía en mi cuerpo, que no desprecia o rechaza, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿cuál era entonces la bendición que haya disfrutado? Porque le doy testimonio de que de ser posible, habría sacado vuestros propios ojos y lo dio a mí. ¿Acaso, por tanto, me convierto en su enemigo por deciros la verdad? Al parecer, Pablo se vio obligado a viajar a la región de Galacia, como veíamos desde el principio, debido a algún tipo de enfermedad física que sufrió mientras él estaba en su primer viaje misionero. En el libro de los Hechos, que es donde se narra todos estos viajes y todas las misiones que desarrolló el apóstol Pablo, no menciona tanto sobre esto. Pero podemos deducir por esto que le está hablando que estaba pasando por esta situación. Pablo no fue un gran ejemplo de fuerza y poder a causa de su enfermedad física, que él la menciona en el libro de los Corintios, donde él habla de su situación, de su aguijón en la carne, que muchos presumen que era un asunto de salud. Los Gálatas todavía les recibieron y les recibieron con honor, abrazaron a Pablo tan generosamente que lo habrían sacado, dice, le habrían sacado sus propios ojos y dárselo a Pablo si eso pudiese de alguna manera satisfacer la necesidad. Era una forma de decir con qué desprendimiento y amor ellos lo habían recibido y lo habían aceptado a pesar de su condición. Entonces, a la luz del gran amor y honrar a los Gálatas que habían mostrado hacia Pablo esta honra, este amor, y a la luz de la gran bendición que recibieron de Dios cuando se presentaron a él, los Gálatas no deben pensar que Pablo se había convertido en su adversario cuando se enfrentaba a ellos con la verdad. Él estaba tratando de esas palabras fuertes que estaba llevando, explicarle que lo estaba haciendo por el amor, el respeto, la honra que ellos merecían. Entonces, que ellos necesitaban en ese momento esa verdad y que no, él no estaba tratando de que se sintieran bien, no era que se sintieran bien, no era a la carrera decirle, corran a la verdad, porque veo que están teniendo una regresión hacia los rudimentos de la ley. Entonces, hablando acerca de lo legalista y lo falso maestro, continúa el apóstol Pablo diciendo, ellos celosamente te cortejan
pero no es bueno. Sí, ellos quieren apartaros de nosotros para que sean celosos de ellos, pero es bueno ser celoso de lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo admitirá que los legalistas celosamente cortejaban a los gálatas y el legalismo a menudo viene envuelto en un manto de amor, de aceptación, de fraternidad, pero el resultado final, dice el apóstol Pablo, todo eso es un engaño, no es para nada nuevo. Bueno, es más bien para conducirte al camino de esclavitud. Los opositores legalistas de Pablo querían dibujar a los cristianos de Galacia lejos en su propio grupo divisivo, como que pudieran estar ahora, y en algunas ocasiones el apóstol Pablo habló de otro evangelio. Ellos realmente querían excluir a los gálatas de otro cristiano para ponerlo en un grupo súper espiritual de los legalistas, para ponerlo como alguien que, como un grupo que además de la gracia, estaba sumando el cumplimiento de la ley que ya había sido abrogada. Entonces, excluir está hablando que literalmente encierran, porque ahora los legalistas están cortejando a los gálatas, dice el apóstol Pablo, pero una vez que ellos se han alejado de Jesús y de Pablo, los legalistas le exigirán a los gálatas que les sirvan. El legalismo se asocia casi siempre con algún tipo de esclavitud religiosa. Hay muchas personas viviendo en esclavitud de la religiosidad y muchos lo están imponiendo en el nombre de Jesús. Pero Jesús vino para que tuviésemos libertad. Él dice que vino para que tengamos vida y la vivamos, y esa vida la vivamos en abundancia, en libertad. Bueno es, dice el apóstol Pablo, ser celoso de lo bueno, siempre. No, Pablo no está en contra de ese celo. Él quiere que los cristianos sean celosos en lo que es bueno siempre, en guardar celosamente lo que es bueno, no guardar celosamente la religiosidad, el legalismo y una condición de esclavitud religiosa. Él quiere que los cristianos sean celosos de lo bueno. Él quería siempre de que se aseguraran de que el celo es una buena cosa, porque el celo es por cosas malas, por la esclavitud, por religiosidad, puede ser peligroso. Pablo quería que los gálatas fueran celosos cuando él estaba ausente, no solo cuando él estaba presente entre ellos. Le estaba hablando de ser íntegro en su conducta, que no solamente frente al apóstol, frente al evangelista, frente al pastor mostraran una cara, sino que siempre, presente o no presente, ellos fueran celosos de las cosas buenas, de las cosas de Dios, de la gracia, para no permitir que el legalismo interrumpa en su vida y lo devuelva a esa esclavitud religiosa de cumplir con las obras, creyendo que va a añadir algo a la gracia para que sea más efectiva. La gracia es efectiva porque solo la sangre de Cristo satisfizo lo que es la justicia de Dios y solo la sangre es suficiente. Por eso el apóstol Pablo es reiterativo y cada capítulo vuelve de otra manera explicando esta verdad para que puedan despertar y entender que con Cristo es suficiente. Jesucristo basta con su gracia, con su favor, que no necesita ayuda de los humanos. Solo necesita corazones dispuestos a querer servirle y adorarle y agradecerle por esa infinita gracia. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el cierre de este capítulo 4 del libro de Gálatas, donde sabemos que Dios va a traer una revelación a su vida, a sus corazones, para la vida eterna. Dios guarde sus corazones, guarde y bendiga a su familia. No olvide compartir estas enseñanzas
con sus familiares, sus amigos y suscribirse a nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV.